Yo vencí la brujería. Mi nombre es Carmen Díaz y fui víctima de brujería. Carmen, al ver que su vida no prosperaba, decidió acercarse a casas de limpias. Yo acudía a las casas de limpias porque tenía yo mi negocio y sentía yo que no veía el beneficio, no veía un aumento en mis ventas. Entonces a mí me nacía ir a esos lugares de limpias, de que me leyeran las cartas. Yo salía de ahí y me sentía a gusto. Y eso me hacía regresar de nuevo a esas casas. Pero yo veía que no veía el beneficio. Yo no veía que mi negocio fuera aumentando ni nada, pero algo me hacía que llegara a esos lugares y volvía a regresar. Y mientras estaba ahí yo me sentía a gusto, pero ya llegaba yo a mi casa, al negocio, y pues yo me sentía mal, me sentía angustiada, me sentía inquieta. Mis problemas de salud fueron tan grandes que yo tenía muchas enfermedades. Bueno, todo me dolía, desde los pies hasta la cabeza. Tenía yo quistes, miomas, hemorragias, dolores de cabeza, no dormía, o sea, angustias. Me sentía muy mal. Mi economía, mis negocios se fueron hacia abajo. Ya te llega más la inquietud, la angustia, la desesperación, no duermes. Carmen encontró la dirección que la llevaría a un cambio de vida. Yo conozco el Templo de los Milagros por medio de un programa de televisión. Ahí me identificaba con las personas que estaban dando su testimonio y acudí al Templo de los Milagros. El primer día que acudí al Templo de los Milagros, salí yo con una paz que era lo que necesitaba. Yo estaba distanciada de Dios y de ahí tienes la necesidad de regresar de nuevo. ¿Por qué? Porque sales con esa paz, con esa tranquilidad. A partir de ahí yo acudí a los viernes de liberación, domingos del Espíritu Santo. Hoy ya estoy sana, ya no tengo quistes, ya no tengo miomas, ya no tengo dolores de cabeza. Ya estoy liberada completamente, gracias a Dios. Hoy tengo paz, tengo tranquilidad, tengo esa felicidad que tengo mi Espíritu Santo lleno de paz, lleno conmigo y es el que me hace que viva feliz.